Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Mr. Contraintuitivo. Yo soy Jesús, ya sabéis que aquí hablamos de psicología, hablamos de finanzas personales, pero hoy vamos a hablar mucho de psicología. De hecho, vamos a hablar de un tema que me encanta, que a título personal no me encanta como patología, pero sí que me encanta como tema de investigación, como línea de trabajo para mí en el futuro cuando sea psicólogo clínico. Y digamos, el tema de la depresión, de la ansiedad, del estrés, que yo creo que son problemas muy contemporáneos y que de alguna manera quiero traer al canal para profundizar en ellos y para aportar recursos que me parecen útiles e interesantes. En ese contexto voy a hablaros de este libro que se titula Conexiones Perdidas. Lo escribe un periodista, Joan Hari, que la verdad me parece que lo hace con muy buen criterio. Este libro dice, causas reales y soluciones inesperadas para la depresión. Es un libro que yo os recomiendo absolutamente. Tiene un carácter muy divulgativo, ahora voy a profundizar un poquito en él, pero ya sabéis que en el canal me gusta traeros libros que realmente creo que no solo son libros que vale la pena leer, sino que pasan un poco ese filtro que yo pueda darles de, bueno, no todo lo que leo lo traigo al canal, pero sin duda si traigo un libro es porque realmente creo que es útil y creo que aporta valor a cualquier persona. En este caso, no hace falta que seáis psicólogos, si sois médicos, psicólogos, psiquiatras y todo eso, por supuestísimo para profesionales de la salud, es un libro que recomiendo totalmente, además es una lectura muy ligera, en una edición muy buena, por cierto, pero si sois una persona que simplemente pues estáis atravesando un periodo de ansiedad o una época en la que tenéis más estrés o habéis lidiado con la depresión a lo largo de los años, creo que es una obra que os puede dar una perspectiva diferente, vamos a decirlo así, no es una obra clínica. Pero bueno, en todo caso es un libro muy interesante. Entrando ya en él, el periodista que lo escribe pues tiene una historia de vida íntimamente relacionada con la depresión. Es una figura bastante conocida, ¿no? Digámoslo así, dentro del mundo del periodismo y ha hecho otros reportajes que a mí me parecen bastante interesantes y en este caso pues desde esa perspectiva personal es como que un buen día se dijo, bueno, voy a hacer un libro hablando de la depresión y voy a profundizar con un enfoque de estos que llaman evidence-based, es decir, con un cuerpo de estudios, de revisiones científicas y demás que realmente tienen mucha calidad y que a mí de hecho me ha sorprendido muy positivamente. Es un libro en ese sentido transformador, no solo porque cuenta la historia de una persona que ya siempre es per se, digamos, algo interesante, sino que además lo hace con una perspectiva divulgadora y científica y muy rigurosa, a pesar de no ser un profesional de la salud. Bueno, en general podría resumir, tengo mis notas como siempre, pues que es un libro que plantea dudas sobre el modelo clásico de la depresión. Hablar del modelo clásico de la depresión es hablar de la causa orgánica de la depresión o de la causa psicológica de la depresión. Hay, digamos, diferentes corrientes a lo largo del tiempo de la historia de la psicología moderna y de la psiquiatría en las que, pues, de alguna manera se le decía al paciente, no, es que tu cerebro está roto, tienes un problema, ¿no? Y entonces como no funciona, estás deprimido. O había esa causa más bien psicológica de no tienes ningún problema físico, es toda una cuestión mental, es toda una cuestión de psicología que puede solucionarse desde ese punto. El libro plantea un modelo, aunque en la actualidad el modelo, por ejemplo, en la universidad donde yo estudio o en líneas generales, es un modelo más... ¿cómo lo diríamos? Biopsicológico, es decir, tiene ese componente físico o biológico de la fisiología humana, digamos así, y tiene ese componente de factores psicológicos. Este libro añade una tercera vía que a mí me parece muy interesante, o más bien la explora, que es el modelo biopsicosocial, que quiere decir que le agrega ese punto de, además de los factores biológicos, además de los factores psicológicos, están los factores sociales que parecen tener un peso muy relevante en la salud mental de las personas. Esto es algo que estamos viendo muchísimo a la luz de la pandemia. El factor social como algo, o la privación del factor social está teniendo unas consecuencias enormes y muy negativas sobre la salud mental de las personas. Entonces, bueno, es un libro que, digamos, explora esa ruta y por ahí viene lo de soluciones inesperadas para la depresión. No es un manual para tratar tu depresión, pero sin duda aquí se dan claves, sobre todo desde la perspectiva social, que son muy útiles para cualquier persona. Yo creo que son, por lo menos, interesantes de cara a la reflexión.
Otro punto muy interesante en el que incide, aunque es un libro que se centra más en la depresión, sin duda también habla de la ansiedad como trastorno y profundiza en el concepto de, digamos, el estrés crónico, las consecuencias que tiene, etcétera. Y plantea, o de algún modo está planteado desde la perspectiva de tanto la ansiedad como la depresión podrían no ser patologías en sí mismas, aunque las podamos diagnosticar como un trastorno de la salud mental, no las clasifica como una patología en sí mismas, sino como un síntoma. Esto es bueno, se me ocurre una comparación similar cuando se habla de, en la actualidad, pues en vez de hablar de enfermedades provocadas, imaginaos, pues una hipertensión y una persona que además tiene pues problemas con el nivel de glucosa en sangre, etcétera, pues se habla más bien, en vez de diabetes o hipertensión, se habla más de síndrome metabólico, que es la forma en la que el cuerpo expresa un montón de problemas causados por un metabolismo, ¿no?, que no está funcionando de la forma en la que debería. Pues en ese sentido, este libro nos plantea la posibilidad de la ansiedad y la depresión no como una patología en sí misma, sino como un síntoma. Insisto, es lo que plantea el libro. No quiero haceros sentir ni de más ni de menos en caso de que tengáis diagnosticada una depresión o todo eso. Esto digamos que es la perspectiva del autor. Desde luego a mí me parece muy interesante y sí que es una aproximación con la que yo me identifico en muchos casos, ¿no? En los que creo que hay pacientes que tienen pues un nivel de estrés que en realidad no es un trastorno de ansiedad, sino que es la consecuencia inevitable de un estilo de vida, que es que cómo no va a estar estresada esa persona, cómo no va a estar deprimida esa persona con los problemas o con las circunstancias en las que vive a nivel psicosocial, ¿no? Bueno, pues por ahí va este libro. Además analiza evidencia. Esto es sin duda lo que más me ha sorprendido a mí. Veis que en la portada el libro tiene como pues todas estas medicaciones por ahí, ¿no? Todos estos medicamentos en un relieve muy bonito. Bueno, pues este libro profundiza en la evidencia que existe en torno a la acción limitada de los antidepresivos. Una vez más, en la universidad ahora mismo, por lo menos donde yo estudio y en los modelos que yo conozco que tienen más alcance, pues se habla de un modelo que combina fármacos y terapia como mayor predictor de una resolución favorable de, por ejemplo, una depresión. Esto es algo que yo, de hecho, si os vais a vídeos que he sacado hace poquito hablando de ansiedad y tal, es algo que hasta hace muy poco tiempo, pues honestamente también creía, y sin embargo ahora empiezo a pensar que estaba equivocado o que quizá eso no es digamos, lo que en realidad está pasando ahí. A la luz de la evidencia que manejo, en términos de terapia comparada con bueno, una intervención, digamos, puramente farmacológica con una intervención puramente terapéutica, pues parece que la terapéutica tiene, de hecho, mejores resultados, especialmente incluso en ese modelo que se habla de terapia combinada de medicación más psicoterapia. La realidad es que la información que propone este libro y la que yo he tenido acceso, ya os digo, de forma muy reciente, pues empiezo a no creerme ese dato. Y yo sé que esto pues a lo mejor resulta políticamente incorrecto, vamos a decirlo así, pero esa es la realidad de lo que pienso en este momento. Se aporta mucha información en este libro de cómo las compañías farmacéuticas aportan evidencia muy sesgada sobre el alcance de las medicaciones específicamente para la depresión. Ojo, no estoy metiendo fármacos digamos, ansiolíticos, sino que estoy metiendo única y exclusivamente fármacos orientados para tratar la depresión. Esto es muy importante. No es una llamada a que nadie deje de tomar su medicación, ¿vale? No soy psiquiatra, ni soy médico, ni me meto en vuestras prescripciones farmacológicas, pero sí me parece interesante como material para discutir con vosotros mismos y con un profesional de la salud si os lleva vuestra medicación, o si sois personas que en el futuro vais a hacer terapia y tenéis un paciente que se le está prescribiendo una medicación, pues sin duda es interesante plantearse la fundamentación que hay en torno a esa pauta de fármacos.
Como digo, presenta información que yo creo que es muy concluyente, os remito a la lectura del libro si queréis profundizar, pero ciertamente sorprendente sobre cómo se selecciona la información que se publica en estudios científicos para respaldar la eficacia de esos fármacos en el tratamiento de la depresión. Y lo cierto es que yo, además, por otra parte, os remito, os voy a dejar abajo, como siempre, los enlaces, os voy a dejar el vídeo en el que hablo de la terapia de aceptación y compromiso como modelo, pero podríamos irnos a la terapia cognitivo-conductual también, en el tratamiento de pacientes con depresiones profundas o de personas con ansiedad, y ver que efectivamente pues las comparaciones con una intervención basada en fármacos o incluso combinada tienen mejor resultado y tienen mejor pronóstico. En el grueso, ¿vale? O sea, pintando con una brocha muy gruesa, porque cada depresión es distinta, cada paciente es distinto, pero digamos que me ha abierto un poquito los ojos con respecto al uso de fármacos y a su eficacia, pues no tan clara. O más que no tan clara, no tan justificada toda vez de los efectos secundarios que provocan, ¿no? La relación beneficio-perjuicio, pues no me parece suficiente como para justificar esos tratamientos en este momento y con la evidencia que manejo ahora. Ya os digo que yo intento ser un profesional o verme como un profesional en el futuro, pues abierto y en ese sentido, pues os digo, hace unos meses pensaba de otra manera y el pensamiento va cambiando, por suerte. Entrando más en el libro identifica 9 causas que me parecen muy interesantes en ese modelo biopsicosocial, pues 9 causas que podrían provocar depresión y ansiedad en las personas como un síntoma, insisto, y son de alguna manera cosas sobre las que uno puede incidir, tomar medidas para mejorar sus circunstancias. La idea general de esto, si sois una persona que estáis atravesando un periodo en el que tenéis diagnosticada una depresión, ¿vale? O un periodo en el que estáis más ansiosos de lo normal, os encontráis peor a nivel de salud mental por la pandemia, lo que sea, cuáles sean vuestras circunstancias. Mi idea en este canal siempre es deciros que eh, dentro de cualquier intervención terapéutica hay mucho que el paciente puede hacer, hay mucho que una persona puede hacer por sí misma, por autoayudarse, que es una palabra que se ha devaluado mucho, ¿no? Pero hay muchísimo que la persona puede hacer para mejorar sus circunstancias. No voy a decir tanto como una terapia, no voy a decir tanto como un tratamiento concreto si lo necesita, pero sin duda hay mucho que la persona pueda hacer. En ese sentido os animo a buscar. Este libro es un ejemplo de buscar soluciones e intentar ayudarse a uno mismo, que yo creo que es clave. La actitud es clave para la mejoría de la salud mental de la persona. Primera propuesta que nos hace este autor, no tengas un trabajo sin sentido. La idea de buscar que el trabajo que tenemos tenga un significado. Muchas veces no somos capaces de conectar lo que hacemos en nuestro trabajo con lo mucho que aporta eso a la sociedad. Pues es un ejemplo de, si estamos en un trabajo que no nos aporta y no nos gusta, es probablemente una causa de ansiedad e incluso de depresión, y digo más, se correlaciona con estadísticas, con tasas más altas de suicidio. Tenéis trabajos de investigación, estoy citando de memoria, pero por ejemplo, un estudio realizado por el modelo Gallup, que se le llama, pues llegó a la conclusión de que el 87% de los trabajadores que en una muestra amplísima en Reino Unido, pero que luego se trasladó a otros países, pues la gente es muy infeliz en su trabajo y a menudo es infeliz, en mi opinión, que esto es una cuestión más de psicología de las organizaciones, pero es infeliz porque no encuentran o no encontramos la vinculación real con lo que hacemos en relación a el impacto que tiene en la sociedad. Imaginemos una persona que aprieta tuercas de un coche, pues quizá una medida como, yo qué sé, pues hacer visualizar en esa empresa un vídeo de cómo las personas son muy felices gracias a esos coches que son más seguros porque la persona que lo está montando lo hace con todo el cariño, pues seguramente esa persona tendría una sensación de mayor significado en su trabajo. Entonces, buscar esa significación no es que el trabajo no la tenga, no hay trabajos que no la tengan, sino que hemos de desarrollar estrategias y herramientas para aproximarnos a un trabajo y buscarle ese significado a lo que hacemos. Y si no, es bueno que nos movamos hacia otra cosa. Hoy estamos haciendo algo que quizá no nos satisface tanto, pero en el futuro nos orientamos hacia un proyecto de vida con un trabajo más significativo. Causa número 2, la desconexión de los demás. Esto es algo que lo hemos visto a la luz de la pandemia como nunca, diría que como nunca, pero la soledad, el no pertenecer a un grupo,
el no participar en ningún tipo de actividad, no tener input social, no tener amigos, no tener familia, es decir, estar en un entorno aislado es un caldo de cultivo perfecto para tener un problema de salud mental, específicamente una depresión, específicamente un problema de ansiedad. De hecho, estas dos patologías, estas dos enfermedades o problemas surgen independientemente del modelo en el que nos metamos, muchas veces cursan, digamos, con esa actitud de aislamiento de la persona. Entonces es como un círculo vicioso. Estoy aislado, entonces me deprimo y como me deprimo estoy más aislado. Importantísimo intervenir y buscar esa reconexión con la comunidad de la que se habla en el libro y que para mí es una de las, uno de los grandísimos aciertos de esta obra y es una de las razones por las que yo he cuestionado tantísimo esas medidas draconianas, ¿no?, de aislamiento social que estamos viviendo en estos momentos, porque creo que tiene un impacto catastrófico en la salud mental, muy específicamente en las personas mayores, muchísimo más específicamente en los niños, pero en todo lo que está en el medio, en todos los que estamos por el medio, quien más y quien menos está afectado por ese aislamiento social. La desconexión de los demás es absolutamente terrible. Tercera causa, la desconexión de los valores significativos. Podemos resumirlo como no tener valores, entendido como pues esa arquitectura de la persona que nos da nuestra identidad, sobre la que construimos nuestro yo, quiénes somos, cómo nos proyectamos hacia los demás, etcétera. Pero el carecer de valores, pues es una cuestión que al final afecta mucho a la estructura o al desarrollo de la persona y su capacidad para adaptarse. La falta de valores nos puede llevar a un trabajo poco significativo, nos puede llevar a despreocuparnos de la familia, despreocuparnos de los amigos, despreocuparnos de las cosas que son importantes y significativas para nosotros. Está todo muy relacionado como en una trama, ¿no? Digámoslo así, que conforma el bienestar social de la persona. Otro punto que me ha llamado la atención es la desconexión de los traumas de la infancia. El autor los tiene, habla de ellos y quizá en ese modelo me gusta mucho el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, em, por el hecho de que quizá la psicología moderna va más encaminada al no a la confrontación necesariamente con esos traumas, sino al hecho de aceptarlos o más bien integrarlos en la historia de la persona, que creo que es el elemento clave para que haya una conexión positiva, vamos a decirlo así, con los traumas. Evidentemente, un trauma de la infancia no es algo bueno per se, ni algo que le desee yo a nadie, pero sin duda, si sois personas que habéis tenido pues un pasado traumático, es necesario trabajar en él con esa mirada de aceptación, de integración en la historia personal. Esa es mi perspectiva y por eso me interesa tanto el modelo de aceptación y compromiso para la intervención en el trauma específicamente de la infancia, que es una de las causas, el no abordar esos traumas, el tragárselo, el tenerlo dentro de uno como esa historia un poco oscura que no queremos contar y a la que no queremos volver, pues sin duda eso puede generar ansiedades, depresiones y un sufrimiento psicológico innecesario, por desgracia. Bueno, la falta de estatus y respeto, esto me parece interesantísimo porque vivimos en un mundo en el que se niegan las jerarquías, en el que no hay, parece como que está mal avanzar en lo que le llaman la jerarquía social o que esta no existe o la negamos, pero bueno, independientemente de esa discusión que es para otro momento, el quitarle la dignidad a las personas es una causa de depresión absolutamente clara. Y os pongo un ejemplo de intervención que me ha gustado mucho conocer. Y no hace falta que seáis religiosos ni no religiosos, eso da totalmente igual. Pero hay un señor que me parece una figura interesante para traer al canal, que si lo buscáis por internet como Padre Ángel os va a aparecer, ¿vale? Pues este señor, que es un cura, ha montado una iglesia en Madrid que está abierta 24 horas al día y tiene una charla por ahí en TED que es absolutamente
espectacular. Ya os digo que da igual, es que me da igual si creéis en Dios o creéis en Satanás, me da lo mismo, pero esa charla me parece increíblemente valiosa porque es una muestra de esos valores significativos y cómo en la intervención, en este caso en grupos de personas en riesgo de exclusión social o personas sin recursos a las que simplemente se les devuelve su dignidad, entendido como pues que puedan vestir, que puedan ir por ahí aseados, que puedan ser tratados como personas y no como miserables animales tirados por las calles, el hecho de devolver a las personas ese nivel de dignidad y todo el nivel de dignidad que les podamos dar, sin duda es un marcador importantísimo para la mejora. Por eso el modelo, digamos, de desarrollo del mundo, cuando psicólogos como Steven Pinker, por ejemplo, nos hablan de cómo el capitalismo ha levantado o ha sacado, digamos, de la pobreza extrema a muchísimas personas y lo sigue haciendo, es una forma de devolver la dignidad o siquiera, ya no devolver, dar cierto nivel de dignidad que ayuda a mejorar el bienestar y la salud mental de la gente. Me parece muy interesante, os recomiendo, ya sé que es mucha información, igual os estoy soltando aquí demasiadas cosas a la vez, pero bueno, yo os abro camino y luego vosotros exploráis lo que más os guste. Abajo os voy a dejar enlazado todo para que tengáis un acceso rápido. Pero en todo caso, garantizar la dignidad de las personas y es fundamental. Y hay muchísimo que podáis hacer por vuestra propia dignidad, seguro que sí. La desconexión del entorno natural, para mí esta probablemente sea una causa con la que he resonado mucho. Yo vivo en el centro de una ciudad y hace tiempo que me quiero marchar de la ciudad. Por el ruido, por el hecho de vivir en un entorno, digámoslo así, de asfalto, mires, donde no hay... Bueno, yo vivo en una zona especialmente verde, pero no tengo ese acceso a mirar por la ventana y a lo mejor ver un bosque o ver un entorno más natural. Y esa desconexión yo la acuso mucho a nivel personal, la conozco a nivel general desde la psicología y creo que a las personas les afecta negativamente desconectar completamente de la naturaleza. No os voy a decir que hagáis como yo y os marchéis a un retiro como ermitaños en las cuevas del donde sea, pero sin duda, si podéis iros a dar un paseo por la naturaleza, si pasáis un día en la, yo que sé, en el mar, o este tipo de salidas a la montaña, son cosas que a todo el mundo, si os fijáis, nos sienta muy bien. Pues el reservar ese tiempo, aunque viváis en la ciudad, pues reservar ese tiempo para, me voy a ir hoy unas horitas a dar un paseo, pues a las afueras, por la sierra o por donde sea, vais a ver que eso tiene un efecto muy positivo. La desconexión del entorno natural es una causa significativa para aumentar la ansiedad. Presenta un montón de estudios, ya os digo, para todas estas afirmaciones que estoy haciendo. En el libro se presentan un montón de estudios, pero profundizando en ellos, ya os digo que a mí me ha sorprendido mucho ese. Como me ha sorprendido el siguiente, que es la desconexión de un futuro esperanzador. Es decir, que la persona sienta que no hay un proyecto de vida, que no hay posibilidad de mejorar sus circunstancias, que no hay... que nada va a ir mejor, ¿no? Por así decirlo, que las cosas solo van a empeorar o que me voy a quedar para siempre en este estado. Esos son distorsiones cognitivas en realidad, ¿no? Son pensamientos que resultan muy poco realistas, pero independientemente de ello, si la persona lo cree, pues la desconexión de ese futuro esperanzador es sin duda alguna una causa de depresión. Aquí podemos pensar un poquito, o se me ocurre a mí, profundizar en la idea de construir ese cambio, es decir, ser nosotros protagonistas de ese futuro en el que nos vemos, proyectarlo, realmente sentarse 10 minutos, ya no os digo hacer un ejercicio de escribir un libro, pero sentarse 10 minutos a proyectar qué es lo que queremos con nuestro proyecto de vida a corto, medio y largo plazo, y luego tener cuidado con ese futuro catastrófico que muchas veces se nos plantea. Pongo un ejemplo de ello. Si os vais a las noticias de hace 20 años, es que yo llevo desde que tengo uso de razón leyendo titulares de que vamos a morir por el cambio climático el año que viene. Y no es cuestión de negar el cambio climático, ¿eh? O sea, no, porque muchas veces la gente dices esto y entonces ya eres negacionista y ya no crees en el cambio climático. Bueno, me refiero a quitando esa creencia, ¿vale? Porque no es así. Lo que quiero decir con esto es que se nos dan esos mensajes catastróficos de la humanidad está fatal, somos un cáncer para el mundo, vamos a extinguirnos, todo va a ir peor, que causa, de hecho,
una profunda ansiedad en las personas. Y en ese sentido os voy a recomendar esa charla que os digo de Steven Pinker, que ilustra, es una charla creo que del año 2018, es un psicólogo espectacular, un verdadero fenómeno, y en esa charla expresa muy bien por qué el mundo de hecho es un lugar genial, es un lugar muchísimo mejor de lo que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, estamos en un momento en el que somos absolutamente privilegiados y sin embargo si le preguntas a la gente, pues la gente tiene la impresión de que estamos peor. Y eso es una cosa que genera mucha desesperanza. Es un mensaje que, por cierto, a menudo se lanza y que no tiene mucho sentido, además, expandirlo. Os voy a recomendar además un libro de Matt Ridley que se llama El optimista racional, que profundiza precisamente en esto. Son libros pues, de autores más conservadores, como es el caso de Steven Pinker o de Matt Ridley, pero es que muchas veces estas teorías de la destrucción, del apocalipsis, de no sé qué, es que vienen favorecidas desde sinceramente desde la izquierda, ¿no? De políticos que nos dicen, no, es que el mundo va a ser destruido, el cambio climático, no sé qué, y no se puede vivir con ese mensaje tan negativo y de infelicidad. De hecho, por si alguien cree que hay un sesgo por mi parte, os diré que el autor de este libro, Johann Hari, lo dice, ya nada más abrís el libro aquí en este lateral, os dice que es una figura muy importante de la izquierda británica. Y a mí me da igual. A mí me da igual. Este libro os lo recomiendo y es de una persona de izquierdas. O sea que no vengamos con el rollo de izquierda-derecha, porque a mí no me vais a pillar en esa dicotomía. No digo que vosotros lo digáis, pero por si alguien lo estaba pensando, pues no. A mí me da exactamente igual. Yo soy partidario de la verdad. Bueno, otra causa importante sería la causa genética. Ahí ya sí que no vais a tener mucha capacidad de maniobra. Me temo que la genética nos viene dada. Sí que es cierto que podemos hacer que esa genética se exprese más de una u otra manera, pero o tenemos esas tendencias, pues podemos ser conscientes de que tenemos una tendencia por nuestros genes a desarrollar depresiones, pero bueno, ¿no? Más allá de esto, modificar los genes, bueno, por ahí vamos, ¿no? Pero de momento no vais a poder hacer mucho biohack. Y luego nos habla de los cambios en el cerebro como una causa de la depresión y de la ansiedad, pues a nivel de psicoterapia, a nivel de medicina y a nivel de psiquiatría. Es decir, ¿qué podemos hacer desde la psicoterapia? ¿Qué podemos hacer desde la medicina y en concreto desde la psiquiatría? Que es un apartado muy interesante para cualquiera, especialmente si sois pacientes, pues qué soluciones os pueden aportar, que en mi opinión, pues siempre, desde luego ahí sí que tengo un conflicto de interés, pero desde mi punto de vista, pues la terapia es un camino muchísimo más potente en la mayoría de los casos, toda vez que el paciente quiera, esté implicado, etcétera, sin descartar la psiquiatría, sin descartar la medicina. Insisto, no caigamos en las dicotomías, pero me parece que la evidencia pues va más en esa dirección. Es un libro muy recomendable. Es un libro que desde mi punto de vista os va a generar una profunda reflexión. Quizá lo empaña un poquito, precisamente lo que decía, de que el autor con esa ideología de izquierdas, pues a veces entra un poco en un discurso victimista de es que los poderosos, ¿sabes?, nos hacen estar así y tal, y no me encaja mucho con otras cosas que dice sobre la idea de desarrollar la capacidad de uno mismo para defenderse y para forjar su propio destino. Pues no me gusta esa idea de la victimización de las personas como sujetos pasivos de la realidad. A mí me gusta más el concepto de ti o de mí mismo como alguien capaz de buscar soluciones o de intentarlo, de siempre tirar hacia adelante, de alguna manera, aunque solo sea un poquito. El mundo en el que vivimos, quitando esa nota quizá más crítica con el libro, se presenta como un espacio que sin duda favorece la depresión y la ansiedad. En eso concuerdo con mi amigo Harry, que en este libro plantea que el mundo es un lugar en el que tenemos más posibilidades de desarrollar un trastorno de depresión o de ansiedad que nunca. Se favorece con su dinámica, se favorece con las redes sociales, se favorece con el uso de dispositivos tecnológicos, etcétera, y desde luego no se ofrecen muchas herramientas a la gente. Yo creo que la gente también puede buscar esas herramientas, ¿no? Pero también hay mucho que podamos hacer ofreciéndole y aproximando esos espacios como este intenta ser, ¿no? Pues humildemente en el que la gente pueda asomarse a información diferente
y hacerse una composición de lugar de a ver qué estrategias puedo crear yo o desarrollar yo o en las que puedo trabajar para estar un poquito mejor. Es un libro que valida muchísimo el modelo de la psicología y por tanto, pues ese ya os lo digo que es un sesgo mío, pues yo estoy estudiando psicología, pues obviamente me parece muy interesante que señale ese modelo biopsicosocial que tendría como solución no la prescripción de psicofármacos, sino la prescripción social. Y esto es una cuestión curiosísima, porque claro, nos imaginamos a un psiquiatra que diga, mire, le voy a recetar yo a usted que se vaya a dar un paseo por el bosque una vez a la semana, que intente quedar más con sus amigos, con su familia, que cambie de trabajo si su trabajo le está generando malestar o no es significativo, que se involucre más con su comunidad. Este tipo de discurso, que es más hacia el que va el libro, que es un discurso más social, yo creo que tiene muchísimo que aportar a los pacientes y por eso me parece un magnífico trabajo por parte del autor el tener el valor de desarrollar una teoría que se sale de la norma, hacerlo de una manera tan rigurosa y con tanta calidad sin ser un profesional de la salud. Y cuando cuestiona a las farmacéuticas, no lo hace con este concepto de, oh, Big Pharma, que quieren medicarnos para que estemos toda la vida comprando sus cosas y tal, para nada lo hace con ese enfoque, sino, pues, la industria farmacéutica, como cualquiera de nosotros, comete errores que en su caso, pues, impactan a más personas por el tamaño que tienen, que son monstruosos de estas empresas, pero sin duda pueden equivocarse y se ha visto con muchísimos fármacos a lo largo de la historia y puede ser también el caso de los fármacos para la depresión. En fin, que es un libro para la introspección, es un libro para la reflexión y un libro que me parece interesantísimo para cualquier persona, independientemente, insisto, de que tengáis una depresión o tengáis ansiedad o no, pues es un libro que yo creo que nos da herramientas para mejorar la salud mental de cualquiera. Y por lo tanto os lo recomiendo mucho, os lo voy a dejar enlazado abajo, como todos los recursos que he mencionado, y espero pues de todo corazón que os haya resultado interesante este vídeo, esta pequeña reflexión que va imbricada en el tema, porque ya os digo, a mí pues es el foco de interés principal para mí, la depresión y la ansiedad, es en lo que quiero especializarme. Y por lo tanto, pues esta obra me ha parecido absolutamente recomendable, a pesar de esas pequeñas debilidades ideológicas que, bueno, pues nos pueden pasar a todos, no pasa nada. Un saludo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.